Hermanos, amigos, muy buenos días. Hoy trataremos de cubrir de nuevo dos preguntas y además del poco tiempo que siempre tenemos, pues estas dos preguntas y las dos subsiguientes, dado que están muy estrechamente relacionadas entre sí, yo creo que es de conveniencia para nosotros, pues tocarlas, abordarlas ambas en una sola explicación. Y para tal propósito hoy vamos a abordar las preguntas 68 y 69 del Catecismo. La pregunta 68 dice: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Y su respuesta es muy sencilla: la inmersión o sumergimiento de la persona en agua en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo por aquellos que están debidamente cualificados por Cristo. Hermanos, el asunto del bautismo es uno de gran importancia para nosotros que nos llamamos bautistas. De hecho, nos llamamos bautistas o nos han llamado bautistas porque creemos que el bautismo debe ser administrado por la Iglesia con unos lineamientos claros que nos muestra la palabra. O usted lo puede poner de esta manera: el bautismo se administra teniendo tres aspectos claros. El primero, que quienes se bautizan puedan profesar por sí mismos y no por medio de otros, por sí mismos, su fe en Cristo. Es decir, la persona que se va a bautizar, ella misma tiene que testificar de que realmente ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. De antemano yo creo que usted puede ver las implicaciones de esto. Si decimos que solo bautizamos a quienes profesan la fe en Cristo, entonces usted ya sabe a quién no podemos bautizar. En segundo lugar, nosotros procuramos, hermanos, sin llegar a convertirnos en esos policías del templo, que la profesión de fe de quienes se van a bautizar sea creíble. Y esto es importante. Repito, el segundo punto o el segundo aspecto que tenemos en cuenta es que la profesión de fe, la manera como están viviendo las personas que se van a bautizar, sea digna de un cristiano. No estamos buscando perfección porque ninguno de nosotros lo es. No estamos buscando que el tal sea inmaculado porque ninguno de nosotros lo es. Estamos procurando observar por la gracia del Señor que lo que Él está diciendo con la boca, a saber, de que cree en Cristo, esté respaldado por sus obras, por lo que Él hace también. Y esto es de suma importancia para nosotros. Entonces, lo primero es que quienes se bauticen por sí mismos profesen la fe. Lo segundo, de que esa profesión de fe sea creíble. Y el tercer punto es que el bautismo sea administrado por inmersión total a las aguas, no por aspersión, no por infusión, sino por inmersión total a las aguas. Usted bien sabe que además de los amigos católicos romanos, existen otras ramificaciones y denominaciones cristianas que abogan por el bautismo, pero no por el bautismo de creyentes, sino de recién nacidos, y no por total inmersión, por supuesto, porque usted no puede meter a un niño ahí a la pileta hasta que lo cubra por completo, sino por aspersión o infusión. Así que no solamente nuestros amigos católicos romanos abogan por una manera diferente del bautismo por el que nosotros estamos a favor, sino que también otras ramas del cristianismo, hablo principalmente de los paidobautistas o de aquellos que bautizan infantes, entre ellos nuestros hermanos presbiterianos. Ahora bien, con esa diferencia en mente, veamos cuál de las dos posturas, veamos en 10 minutos nomás, porque esto es un catecismo y solamente nuestro propósito es dejar sentada a explicar de manera clara las bases de la respuesta solamente. Así que
con todo lo que hemos dicho, miremos cuál de las dos posturas es aquella que está arraigada en las Sagradas Escrituras y cuál en realidad nace de las tradiciones de los hombres. ¿Qué es bautizo en sí? Nosotros no podemos desligar la palabra bautizar, que es la acción y el efecto de bautizar a alguien, con el hecho de sumergir a esa persona totalmente en ese líquido, que en este caso es el agua. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra bautismo procede del término griego baptizo, que significa estrictamente sumergirse totalmente en el agua, que es nuestro caso. Aunque la tradición paidobautista, es decir, aunque la tradición de aquellos que bautizan infantes, ha intentado diluir este significado, sugiriendo que el modo de bautismo es indiferente, que es irrelevante, nosotros, hermanos, creemos que no nos movemos, o más bien estamos seguros de que no nos vamos a mover de nuestra postura, y no por arrogancia, sino esencialmente porque queremos salvaguardar la integridad del sacramento o de la ordenanza. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Muy sencillo. Si no hay una completa sumersión en las aguas, entonces la realidad espiritual que la ordenanza pretende señalar de nuestra unión a Cristo y de nuestra muerte y resurrección en Cristo, esto es, al descender, muerte, somos sepultados, y al ascender resucitamos con Cristo, no puede ser debidamente representada. La aspersión no representa eso, es la total inmersión en las aguas. La total inmersión en las aguas es la que representa eso que nosotros estamos testificando, de que fuimos sepultados con Cristo y ahora de que nacimos a una nueva vida en Cristo. Hermanos, bien lo señaló el gran pastor Charles Spurgeon, diciendo: el bautismo representa una sepultura y nadie es sepultado si solo se le rocía un poco de tierra sobre la cabeza. ¿Sí comprendió eso? Eso deja claro el asunto. Ahora luego la pregunta nos dice, nos habla primero de qué es el bautismo en su esencia más básica, es la inmersión total en un líquido. Pero luego, hermanos, nos habla de que el bautismo es la inmersión o el sumergimiento de la persona en agua, y luego nos dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A eso es a lo que nosotros le conocemos como la fórmula bautismal, la fórmula bautismal. Por eso siempre yo le pregunto a los hermanos: ¿fuiste bautizado en el nombre de quién? Ah, no, que solamente en el nombre de Cristo. Bueno, hay que obedecer la ordenanza tal y como el Señor mismo la dejó en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde nos manda a ir por todas las naciones, a hacer discípulos, a enseñarles todas las cosas que Él nos ha enseñado y a bautizarlos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Cristo. Palabras del Hijo eterno de Dios encarnado. Entonces, no nos movemos de ahí, hermanos. Este es un detalle que no es algo secundario. Miren ustedes, mis amados, que cuando vamos haciendo referencia, no, pero eso no importa. No, pero eso tampoco es importante. Y esto tampoco es importante. Si nosotros vamos a tomar cada cuestión como no es tan importante, a la final todo lo que reveló Dios entonces no va a terminar siendo importante, hermanos. Ya no ha sido el Espíritu Santo el que nos dice a nosotros cómo el Señor quiere que hagamos las cosas o cómo el Señor quiere que nosotros lo adoremos, sino que somos nosotros los que escogemos qué cosas son relevantes en el contexto, qué cosas no son tan importantes, y a nuestra conveniencia entonces comenzamos a bautizar a nuestra manera, a nuestro modo, a adorar conforme nuestros gustos particulares, etc. No, el cristianismo no es así.
En el cristianismo gozamos de libertad, pero en el cristianismo tenemos unas verdades que regulan nuestras vidas. Unas verdades no escritas en la carne, sino escritas e inspiradas por el Espíritu Santo. Hombre, por favor, llenémonos un poco de temor y de temblor delante de nuestro Dios, porque es Dios el que nos continúa hablando a nosotros cómo proceder, qué decir, qué hacer, qué no hacer, cómo adorarle y también cómo bautizar. Nosotros tenemos la fórmula clara. El asunto, hermanos, es que hay algunas personas que dicen, bueno, solamente bautizamos en el nombre de Jesús. Y ellos se apoyan en ciertos versículos, por ejemplo, Hechos 8:16 y Hechos 2:38, que dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces de ahí unas personas dicen, no, es en el nombre de Cristo que nos tenemos que bautizar. Particularmente los amigos pentecostales unicitarios, es en el nombre de Cristo. Pero a ver un momento, comencemos por el argumento más débil. ¿Quién es mayor, el siervo o su señor? El Señor. ¿Qué dijo el Señor? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Punto para nosotros. Segundo punto. Vamos a aplicar la analogía de las Escrituras. Luego, hermanos, un pasaje de las Escrituras no puede, bajo ninguna circunstancia, contradecir otro. ¿No es así? Entonces, no hay error. El error está en nosotros que no entendemos qué fue lo que quiso decir el autor inspirado cuando dijo, bautícense en el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Bautícense profesando la fe en Cristo. Eso es lo que quiere decir. Bautícense para diferenciar las abluciones, los lavamientos de la antigua dispensación, porque este es el bautismo que ordenó Cristo. El bautismo en el nombre de Cristo significa el bautismo donde se proclama abiertamente la fe en Cristo. Entonces, eso es lo que significa, hermanos. El bautismo en el nombre de Cristo es un bautismo, ¿cierto?, que se ejecuta con la autoridad de Cristo, donde la persona que se bautiza reconoce y profesa su fe en Cristo, pero eso no quiere decir que omitimos la fórmula que nos dio Cristo. Eso es todo. Entonces el bautismo en el nombre de Cristo es un bautismo imperfecto. Yo no lo consideraría un bautismo bíblico a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Así que la fórmula bautismal, como nos dice bien el catecismo, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas que subsisten en una única esencia divina y verdadera. Ahora, si ustedes notaron, la tercera parte de la respuesta nos habla de quién administra la ordenanza. Se administra en el contexto de la iglesia. Esto no es de que un cristiano bien intencionado cogió a otro y le dijo, venga, yo lo bautizo, que eso aquí no pasa nada. No. La respuesta nos recuerda la solemnidad de la ordenanza, el peso de la ordenanza. Hemos dicho ya por mucho tiempo que las ordenanzas o las ordenanzas del nuevo pacto se administran en el culto de adoración a Dios de la iglesia del nuevo pacto y que quien las administra debe ser el pastor del nuevo pacto. Entonces, hermanos, eso es gran responsabilidad para nosotros y damos gloria al Señor por hacernos administradores de estas ordenanzas, administradores para la gloria de su nombre, para el beneficio de nosotros. Pero el bautismo es una orden de Cristo para su iglesia, entonces debe llevarse a cabo en el contexto de la iglesia y presidida por los pastores de la iglesia. Bajo ninguna circunstancia el bautismo bíblico debe ser administrado por cualquier persona. Pastor, entonces, si yo no me bautizo, pierdo mi salvación. Ya lo hemos dicho, el bautismo no comunica gracia salvadora, el bautismo no regenera, el bautismo está señalando por medio de cuestiones tangibles o visibles realidades invisibles. Yo creo que eso
ya quedó claro. Bueno, vamos para la pregunta 69, el tiempo corre. ¿Quiénes son los sujetos adecuados de esa ordenanza? Bueno, de esto sí que hablaremos, Dios mediante, la próxima semana. ¿Quiénes son los sujetos adecuados de esta ordenanza? Es decir, ¿quiénes se pueden bautizar? Aquí ya venimos simplemente a leer la respuesta. Aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se añade aquí el asunto de la obediencia a Él? ¿Se acuerdan que ahora les dije que nosotros bautizábamos a aquel adulto, incluso a aquel niño de corta edad, a quien se le puede ver un testimonio, pero quien por sí mismo profesa la fe en Cristo? ¿Recuerdan que les dije que el testimonio debía ser creíble? Es decir, nosotros bautizamos a quienes no solamente nos dicen he creído en Cristo, sino a quienes por la gracia del Señor vemos caminando como Cristo. Y eso es lo que quiere decir el Señor, y en obediencia, el catecismo en su pregunta y en obediencia a Él. Entonces, las Sagradas Escrituras solo asocian a creyentes con el bautismo, pero además de eso, no dicen nada de infantes. Y esto lo comenzaremos a ver la próxima semana. No dice nada de infantes. Usted no verá en ninguna parte de las Sagradas Escrituras el bautismo a infantes. No lo va a ver. ¿Ok? El bautismo está reservado estrictamente para aquellos que, habiendo sido regenerados por el Espíritu, pueden dar testimonio personal de su unión con Cristo. Y es la enseñanza del Nuevo Testamento. Los amigos presbiterianos tratan de decirnos otra cosa. Les tenemos gran respeto, apreciamos su ayuda en todo lo tocante a las teologías sistemáticas que han hecho, sus aportes teológicos a lo largo de los años, pero nosotros creemos, y no lo voy a decir, pero nosotros creemos de verdad que están equivocados, no solamente conceptualmente en el concepto del bautismo, sino también en la exégesis previa que les hace llegar a tales conclusiones. Ellos dicen de la manera en la que los infantes del pueblo de Dios fueron circuncidados en el Antiguo Testamento, así también los hijos de los creyentes en el Nuevo Testamento deben ser bautizados. Equiparan circuncisión con bautizo, pero la próxima semana veremos que tal cosa no es posible hacer y veremos un poco del por qué. Ok, entonces, repito ya para cerrar, entendemos que en las ordenanzas tenemos cosas u objetos visibles que apuntan hacia realidades invisibles, entonces es necesario que la persona que se bautiza posea esas realidades espirituales que la señal del bautismo quiere proyectar. Insisto, no podemos bautizar a alguien que no profese la fe en Cristo, porque estaríamos bautizando a ver si se da, a ver si cuaja, a ver si resulta algún día. Eso no es así. Entonces, si el agua del bautismo representa que la persona ha sido lavado de sus pecados, esta ordenanza solo debe administrarse a quienes muestran evidencia creíble de arrepentimiento verdadero de los pecados. Y asimismo, si el bautismo representa la unión del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección, entonces esta ordenanza solo debe administrarse a quienes profesan personalmente estar unidos a Cristo por medio de la fe. Eso es todo, en su esencia más básica, mis amados hermanos.